El 7 de mayo de 2025, 133 hombres entraron en la Capilla Sixtina y cerraron las puertas detrás de ellos. No era la primera vez que ese ritual ocurría. Había ocurrido 266 veces antes, a lo largo de 2000 años de historia. Había ocurrido en momentos de crisis y en momentos de gloria. Había ocurrido cuando la institución estaba en sus horas más oscuras y cuando estaba en sus momentos de mayor poder. Y en cada una de esas ocasiones el mismo proceso se repitió con la misma combinación de solemnidad y de política, de fe y de cálculo, de Espíritu Santo invocado y de negociaciones humanas que operan en paralelo con esa invocación, con una eficacia que ningún observador honesto de la historia de la institución puede ignorar completamente. Pero el cónclave de mayo de 2025 tenía algo que ninguno de los 266 anteriores había tenido en exactamente la misma combinación. Tenía el peso de todo lo que los últimos años del pontificado de Francisco habían dejado sin resolver: los escándalos financieros, los expedientes judiciales, las divisiones doctrinales, y la pregunta de qué tipo de hombre podía liderar una institución que simultáneamente necesitaba continuidad y transformación, firmeza y apertura, reforma y estabilidad, en un momento en que cualquier elección en cualquiera de esas direcciones produciría resistencias que la elección en la dirección contraria también produciría. Uno de los 133 hombres que entraron por esa puerta entró como el favorito indiscutible. Era el secretario de Estado del Vaticano. Era el diplomático más experimentado de la curia. Era el hombre que había viajado a más países del mundo que casi cualquier otro cardenal y que conocía a más de sus colegas electores de manera personal que cualquier otro candidato. Cada análisis previo al cónclave publicado por los vaticanistas más experimentados del mundo lo ponía en primer lugar. Su nombre era Pietro Parolin y entró a la Capilla Sixtina el 7 de mayo de 2025, sabiendo que los números, la experiencia y las relaciones que había construido durante décadas dentro de la institución lo posicionaban como el sucesor más lógico de Francisco. Y 24 horas después salió de esa misma Capilla Sixtina sin el papado, sin los 89 votos que necesitaba, sin el consenso que todos los análisis previos sugerían que debía poder construir. Y la frase más antigua de la tradición vaticana sobre los cónclaves se había cumplido una vez más, con una precisión que ningún vaticanista había predicho completamente. Quien entra al cónclave como papa, sale como cardenal. Otro de los 133 hombres que entraron por esa puerta, ese día entró sin haber participado en un cónclave antes. Era su primero. Y cuando las votaciones comenzaron y los nombres de los candidatos empezaron a circular en las papeletas que los cardenales doblaban y depositaban en la urna dorada del altar mayor de la Capilla Sixtina, ese hombre tuvo que preguntarle a uno de sus colegas cómo funcionaba exactamente el proceso. Le preguntó cómo funciona esto, y el colega al que preguntó, el cardenal filipino Luis Antonio Tagle, que también había sido mencionado como candidato y que había vivido un cónclave antes, y le explicó el mecanismo con la paciencia de alguien que entiende que el primer cónclave de una persona es exactamente lo que parece, una experiencia completamente nueva, en la que incluso los más preparados necesitan que alguien les explique los detalles prácticos de un proceso que ningún manual puede sustituir completamente. Ese hombre era Robert Francis Prevost, y 24 horas después de haber preguntado cómo funciona esto, después de haber sentado con la cabeza entre las manos, mientras los votos se acumulaban a su favor, después de haber aceptado un caramelo de Tagle para calmar los nervios que le producía ver su nombre repetirse en las papeletas, con una frecuencia que lo abrumaba, sí, después de haber tenido que ser levantado de su silla por otros cardenales, porque la ovación que llenó la Capilla Sixtina no era suficiente para hacerlo ponerse de pie por sí solo, ese hombre salió al balcón de San Pedro y se presentó al mundo como León XIV, el primer papa estadounidense de la historia, el primer papa agustino de la historia, el 267, sucesor de Pedro. Analizamos los testimonios verificados de al menos una docena de cardenales que participaron en el cónclave,
publicados por el New York Times, el Corriere della Sera y múltiples fuentes de vaticanistas de primer nivel, para traerte la reconstrucción más completa y más honesta de lo que ocurrió realmente dentro de la Capilla Sixtina, el 7 y el 8 de mayo de 2025. Los secretos que esos testimonios revelan no son simplemente la historia de cómo un hombre inesperado resultó elegido sobre el favorito. Son la historia de lo que el proceso que produjo esa elección dice sobre el estado de la institución en el momento más decisivo de su historia reciente. Y son la historia que explica por qué el hombre que salió de esa Capilla Sixtina enfrenta los desafíos que enfrenta, con las herramientas específicas que ese proceso le dio, y con las contradicciones específicas que ese mismo proceso incorporó en su pontificado desde el primer día. Quédate hasta el final de este documental, porque el último detalle que vamos a examinar no es el más dramático de todos los que hemos documentado. Es el más revelador, y es el que conecta el cónclave que eligió a León XIV con todo lo que este canal ha examinado en los documentales anteriores, de una manera que ningún otro análisis ha puesto completamente sobre la mesa. Si alguna vez te preguntaste qué ocurre realmente dentro de la Capilla Sixtina, cuando la Iglesia elige a su nuevo líder, este documental es la respuesta más completa y más honesta que existe en español. Suscríbete a este canal, porque eso es exactamente lo que hacemos aquí. Examinamos lo que ocurrió realmente con los testimonios verificados que lo demuestran, para entender por qué Pietro Parolin entró al cónclave como el favorito indiscutible y salió sin el papado. Hay que entender primero quién era Pietro Parolin y qué representaba su candidatura en el contexto específico del momento que la institución atravesaba en mayo de 2025. Parolin nació en 1955 en Vicenza, en el norte de Italia. Fue ordenado sacerdote en 1980 y casi desde el principio de su carrera eclesiástica quedó claro que su vocación no era la pastoral, sino la diplomática. Ingresó al servicio diplomático de la Santa Sede y pasó las décadas siguientes en una sucesión de destinos que cubrían prácticamente todos los continentes: Nigeria, México, Venezuela, antes de convertirse en 2006 en el subsecretario para las relaciones con los estados, con responsabilidad específica sobre algunas de las negociaciones diplomáticas más delicadas que la Santa Sede conducía en ese periodo. En 2013, Francisco lo llamó de vuelta a Roma para convertirlo en el secretario de Estado del Vaticano, el cargo más alto de la curia después del Papa. Y ese cargo durante 12 años le dio a Parolin algo que ningún otro candidato al papado en el cónclave de 2025 tenía en la misma medida. Le dio relaciones personales con prácticamente todos los cardenales electores. Cuando los cardenales de cualquier parte del mundo llegaban a Roma para los consistorios, para los sínodos, para las reuniones de sus dicasterios, pasaban invariablemente por la Secretaría de Estado. Tenían reuniones con Parolin. Lo conocían no como una figura distante de la burocracia vaticana, sino como el hombre con quien habían discutido los problemas específicos de sus diócesis, sus países, sus regiones. Y esas relaciones personales eran lo que los analistas señalaban cuando posicionaban a Parolin como el favorito. Sí, pero las relaciones de Parolin con los cardenales electores eran también la fuente de su mayor vulnerabilidad, porque conocer a alguien no es lo mismo que inspirarlo, y los 12 años de Parolin como secretario de Estado habían producido algo que sus defensores llamaban pragmatismo y sus críticos llamaban ausencia de visión pastoral. El cardenal inglés Vincent Nichols lo dijo con una franqueza que resultó ser la articulación más precisa de la percepción que hundió la candidatura de Parolin. Mientras el New York Times recogía los testimonios de los cardenales después del cónclave, Nichols señaló que la diferencia entre Parolin y Prevost era específica. Parolin tenía experiencia en la burocracia eclesiástica. Prevost tenía el corazón de un misionero, profundidad académica y conocimiento del mundo. Y luego añadió una frase que resumía lo que los cardenales electores pensaban sobre su propia capacidad para identificar esa diferencia. No somos estúpidos. Esa percepción
la percepción de que Parolin era el candidato de la curia antes que el candidato de la Iglesia, de que representaba la continuación del aparato antes que la renovación del pastor, operó contra él desde las primeras horas del cónclave, de una manera que sus propias fortalezas habían hecho invisible en todos los análisis previos, porque en un cónclave los cardenales no solo votan por quien conocen, votan por quien los inspira, y la inspiración que produce un diplomático extraordinariamente competente, que ha pasado 12 años gestionando la burocracia más compleja del mundo cristiano, no es del mismo tipo que la inspiración que produce un misionero, que pasó décadas en las comunidades más pobres del Perú antes de que nadie lo identificara como papable. Hay un detalle sobre la candidatura de Parolin que los análisis previos al cónclave no desarrollaron completamente y que en retrospectiva resulta significativo. Parolin estuvo directamente involucrado en el proceso judicial del caso Becciu. Fue el secretario de Estado durante el periodo en que las irregularidades financieras que ese juicio examinó ocurrieron dentro de la institución que él administraba. Fue él quien presentó ante los cardenales las cartas de Francisco que excluían a Becciu del cónclave, y fue él quien en la cuarta votación, cuando Prevost alcanzó los 89 votos necesarios, tuvo que pedir a los cardenales que se sentaran para poder continuar el conteo, porque la ovación que había llenado la Capilla Sixtina hacía imposible escuchar los números. Parolin fue el hombre que anunció a Prevost su elección y le preguntó si aceptaba y con qué nombre quería ser llamado. El hombre que entró como el favorito y salió como el maestro de ceremonias del triunfo del hombre que lo había derrotado. Si la historia de Pietro Parolin y el techo que no pudo superar te está mostrando algo sobre cómo funciona realmente el poder dentro de la institución, que ningún análisis superficial captura, quédate. Porque el siguiente capítulo examina la fuerza que intentó un giro en la dirección contraria y que fracasó de una manera que es igualmente reveladora sobre el estado de la Iglesia en ese momento. Hay una historia dentro del cónclave de mayo de 2025 que los medios de comunicación contaron con mucho menos detalle que la historia del favorito que perdió. Es la historia del bloque que llegó a ese cónclave con un objetivo específico y verificable que iba más allá de elegir a un candidato particular. Era el objetivo de producir un cambio de dirección, de revertir, o al menos de moderar significativamente, el rumbo que Francisco había establecido durante 12 años de pontificado. Y la historia de cómo ese objetivo fracasó, de por qué el bloque que lo perseguía no pudo articularlo en una candidatura que alcanzara los 89 votos, sí es tan reveladora sobre el estado de la Iglesia en mayo de 2025, como la historia del favorito que no pudo crecer. El candidato más visible de ese bloque era el cardenal Péter Erdo, arzobispo de Esztergom, Budapest, y primado de Hungría. Erdo tenía 72 años cuando comenzó el cónclave. Era un canonista brillante, un teólogo sólido, un hombre cuya formación intelectual y cuya trayectoria institucional dentro de la Iglesia europea lo posicionaban como exactamente el tipo de figura que un sector significativo del colegio cardenalicio consideraba necesario en ese momento. Era el presidente de la Conferencia Episcopal Europea y representaba con una claridad que sus propias posiciones públicas no dejaban lugar a dudas el ala de la institución, que consideraba que Francisco había llevado la apertura doctrinal más lejos de lo que la tradición podía sostener, sin comprometer la coherencia del proyecto teológico que la Iglesia había construido durante siglos. La coalición que apoyaba a Erdo era heterogénea en su composición geográfica, pero coherente en su orientación. Incluía a varios cardenales africanos cuyas iglesias locales mantenían posiciones doctrinales más conservadoras. Incluía a cardenales europeos orientales, cuya experiencia de la Iglesia, como institución de resistencia frente al comunismo, los había formado con una comprensión de la identidad católica, que ponía el énfasis en la distinción y la firmeza, e incluía a algunos cardenales curianos, que consideraban que las reformas de Francisco habían debilitado las estructuras de autoridad dentro de la institución. Era una coalición que en los análisis previos al cónclave tenía suficiente peso como para ser tomada en serio.
pero que tenía un problema estructural que esos análisis no siempre articularon con suficiente precisión. El problema de la coalición de Erdo no era ideológico, era táctico, y el historiador Alberto Melloni lo describió con una claridad que los testimonios de los cardenales posteriores al cónclave confirmaron desde múltiples ángulos. La presión para imponer un giro se leyó como un intento de restauración, y muchos cardenales, particularmente los más jóvenes que habían sido nombrados por Francisco y que representaban el 81% del colegio elector, se prefirieron evitar el riesgo de retrocesos doctrinales o de enfrentamientos internos que una elección identificada claramente con ese bloque habría producido inevitablemente. El antibergoglismo fue tan marcado en algunos sectores de ese bloque que quemó las posibilidades de los candidatos que podían haberlo canalizado con mayor sutileza. Hay un dato sobre la composición del colegio cardenalicio en mayo de 2025 que es fundamental para entender por qué el bloque conservador no tenía posibilidades matemáticas de imponer su candidato. Francisco había nombrado al 81% de los cardenales electores durante sus 12 años de pontificado, y es 108 de los 133 cardenales que votaron en ese cónclave debían sus birretas al Papa, que el bloque conservador consideraba que había llevado la institución en una dirección equivocada. Eso no significaba que todos esos 108 cardenales fueran a votar automáticamente contra el candidato conservador. Los cardenales no son máquinas de votar programadas para reproducir las preferencias del Papa que los nombró, pero sí significaba que la mayoría del colegio había sido formada en el estilo eclesial de Francisco, y que esa mayoría no iba a votar por alguien cuya elección representara la negación del camino que habían vivido. Erdo entendió en algún momento durante las primeras rondas de votación que su candidatura no podía crecer más allá del bloque que lo había apoyado desde el principio, y sin esa migración los números simplemente no existían. Lo que ocurrió después ilustra algo sobre la dinámica del cónclave, que los análisis posteriores confirmaron. El bloque que había entrado al cónclave con el objetivo de producir un giro terminó siendo uno de los factores que contribuyeron a la elección de Prevost, no porque sus miembros apoyaran entusiastamente el camino que Prevost representaba, sino porque preferían a Prevost sobre Parolin, porque Prevost había demostrado durante las congregaciones generales la capacidad de escuchar que los conservadores necesitaban para sentir que su voz no iba a ser completamente ignorada dentro del próximo pontificado. Sí, para entender por qué Robert Francis Prevost emergió como el candidato de consenso en el cónclave de mayo de 2025, hay que entender primero qué lo hacía diferente de los candidatos que el colegio elector había evaluado y descartado en las primeras rondas de votación. Porque Prevost no era desconocido dentro del sistema vaticano. Había sido nombrado cardenal por Francisco en 2023. Había ejercido durante 2 años como prefecto del dicasterio para los obispos, uno de los cargos más influyentes de toda la curia, y había participado activamente en las congregaciones generales que precedieron al cónclave, mostrando un estilo de liderazgo que los cardenales que lo observaban en esos días comenzaron a describir con un vocabulario que no habían usado para describir a ningún otro candidato. Decían que escuchaba, que preguntaba antes de hablar, y que era capaz de estar presente en una conversación sin el tipo de agenda visible que convierte cada interacción en una negociación sobre votos futuros. Robert Francis Prevost nació en Chicago en 1955, en el seno de una familia profundamente católica de raíces francesas e italianas. Creció en un ambiente donde la fe era una identidad colectiva antes que una práctica privada. Estudió matemáticas y filosofía en la Universidad Villanova antes de ingresar a la Orden de San Agustín, donde sería ordenado sacerdote en 1982, y entonces fue a Perú. Pasó casi 2 décadas en Trujillo y en Chiclayo, trabajando en las comunidades más pobres del norte peruano, con una dedicación que sus colegas agustinos describían no como sacrificio, sino como vocación en el sentido más literal del término. La experiencia peruana lo formó de maneras que ninguna carrera curial podría haber producido. Le enseñó el idioma de la pobreza real.
le dio la perspectiva pastoral de quien conoce a sus feligreses, no como una abstracción estadística, sino como personas con nombres y familias, y problemas específicos que requieren respuestas concretas y no solo declaraciones de principios. Regresó a Roma como prior general de la Orden de San Agustín, el cargo más alto dentro de la orden que había elegido cuando tenía 20 años. Gobernó la orden durante 12 años, con el mismo estilo que sus colegas agustinos describirían después del cónclave, con una consistencia que sugería que ese estilo no era una construcción para la audiencia cardenalicia, sino una manera de ser que había desarrollado durante décadas. Y en enero de 2023, Francisco lo nombró prefecto del dicasterio para los obispos. Pero el momento que cambió el curso del cónclave, antes de que comenzara, fue uno que los reportes posteriores mencionan con suficiente consistencia como para ser tratado como verificado. Durante las congregaciones generales que precedieron al cónclave Prevost, visitó en su apartamento al cardenal Raymond Leo Burke. Burke era en ese momento la figura más emblemática de la resistencia conservadora dentro del colegio cardenalicio. Era el cardenal que más abiertamente había cuestionado las direcciones del pontificado de Francisco. Y Prevost fue a verlo, fue a su apartamento, fue a escucharlo, no para convencerlo de nada, no para negociar votos, sino para escucharlo con el tipo de atención que los cardenales que observaron a Prevost durante esas semanas describían como su característica más distintiva. Lo que Burke encontró en esa conversación fue algo que sus colegas conservadores no habían encontrado en ningún otro candidato que representara la continuidad con el pontificado de Francisco. Encontró a alguien que lo escuchaba sin la urgencia de convencerlo de lo contrario. Alguien que podía sostener una conversación sobre los temas más divisivos de la institución, sin convertirla en una defensa de sus propias posiciones previas. Y Burke describió a Prevost en los reportes posteriores como una alternativa sobria y ortodoxa. Y esa descripción de Prevost como sobrio y ortodoxo, en la voz del cardenal más asociado a la resistencia conservadora, es uno de los datos más reveladores que el cónclave de 2025 produjo, porque significa que Prevost había encontrado la manera de ser reconocible para Burke sin ser lo que Burke quería que fuera. Cuanto más aprendían los cardenales sobre Prevost durante las congregaciones generales, más les gustaba. Esa fue la síntesis que el New York Times recogió de los testimonios de los cardenales que participaron en el proceso. No es una frase espectacular, pero captura algo sobre Prevost que ninguna descripción más elaborada puede decir con la misma eficiencia. Captura el proceso de descubrimiento progresivo que en los cónclaves más rápidos y más decisivos de la historia reemplaza la consolidación lenta de un favorito con el surgimiento súbito de alguien que en el momento correcto encarna exactamente lo que el momento requiere. Si la historia de Robert Prevost durante las congregaciones generales y la visita al cardenal Burke te está mostrando cómo funciona realmente el proceso que elige a los papas, quédate, porque el siguiente capítulo examina lo que ocurrió exactamente en cada una de las 4 rondas de votación, con la precisión que los testimonios verificados de los cardenales permiten. El 7 de mayo de 2025, a las 5:45 de la tarde hora de Roma, el maestro de ceremonias Vaticano pronunció las palabras que desde el siglo XIII dan inicio formal al cónclave: extra omnes, y salgan todos. Y los 133 cardenales electores quedaron solos dentro de la Capilla Sixtina bajo el juicio final de Miguel Ángel, con la tarea más antigua e importante del catolicismo: elegir al sucesor de Pedro. La primera votación de un cónclave no está diseñada para elegir a nadie, está diseñada para revelar el mapa real del poder dentro del colegio electoral. Los análisis previos al cónclave habían identificado a Parolin como el favorito, a Tagle como el segundo candidato más fuerte del ala progresista y a Erdo como la opción principal del ala conservadora. Esos análisis eran razonables basados en la información disponible antes de que las puertas se cerraran, pero los cónclaves tienen una manera específica de revelar que la información disponible desde afuera nunca captura completamente lo que ocurre adentro.
En la primera votación, Parolin obtuvo entre 49 votos, según el análisis del historiador Alberto Melloni, publicado en el Corriere della Sera. Prevost obtuvo entre 38 votos, según la misma fuente, aunque otras fuentes señalan que Prevost podría haber liderado desde el principio. Tagle obtuvo un número significativo de votos, que lo posicionó como el segundo candidato progresista, pero que no llegó a establecerlo como una alternativa real a Parolin dentro de ese bloque. Y Erdo obtuvo los votos de la coalición conservadora, sin poder crecer más allá de ese núcleo inicial. El resultado de la primera votación estableció con una claridad que los cardenales procesaron durante la noche en la residencia de Santa Marta, que el cónclave se estaba desarrollando de una manera que no correspondía completamente a los pronósticos. Parolin tenía más votos que cualquier otro candidato, pero 49 votos en un cónclave donde se necesitan 89 es una posición de fuerza relativa que puede convertirse rápidamente en debilidad si los demás candidatos comienzan a consolidarse. Y la noche del 7 de mayo en Santa Marta, las conversaciones informales que circularon entre los cardenales comenzaron a producir exactamente esa dinámica. Las dudas sobre Parolin, que ya existían antes del cónclave, se intensificaron, porque 49 votos de 133 significaba que 84 cardenales habían elegido no votar por el favorito en la primera oportunidad que tuvieron de hacerlo en secreto. La segunda votación del jueves por la mañana confirmó lo que la noche anterior había sugerido. Parolin se mantuvo en cabeza e incluso ganó algunos votos adicionales, pero quedó claro que había tocado su techo. Tagle comenzó a perder impulso, y Prevost empezó a crecer de manera que varios testimonios posteriores describieron como progresiva y consistente, como si cada ronda de votación añadiera un número de votos que establecía una trayectoria que los cardenales más experimentados reconocían como la trayectoria de un candidato que va a ganar. Según algunas fuentes, en la segunda ronda hubo también conversaciones entre los equipos de Parolin y Tagle sobre la posibilidad de que uno de los dos se retirara en favor del otro, si ninguno podía llegar a los 89. Pero en este caso la negociación nunca produjo el resultado que habría necesitado para cambiar la dinámica, porque Prevost ya había superado a Tagle, y la pregunta ya no era cuál de los dos candidatos progresistas podía consolidarse, sino si Parolin o Prevost iba a llegar primero a los 89. La tercera votación del jueves por la mañana produjo el momento de mayor claridad de todo el proceso. Prevost tomó la delantera y se acercó a los 89 votos, según las reconstrucciones disponibles. Parolin mantuvo su apoyo sin poder crecer, y la situación quedó definida con una precisión que dejó a los cardenales más experimentados sin dudas sobre lo que iba a ocurrir en la votación siguiente. Había dos candidatos reales. Uno había demostrado que podía crecer, el otro había demostrado que no podía, y durante el almuerzo del jueves en Santa Marta, las conversaciones que circularon entre los seguidores de Parolin comenzaron a abordar la pregunta que en los cónclaves define el momento exacto en que un favorito que no puede ganar tiene que decidir qué hacer con sus votos. La cuarta votación del jueves por la tarde fue lo que el cardenal McElroy describió como un gran movimiento, lo que el cardenal Reinhard Marx describió como el espíritu de unidad, lo que el cardenal Jean-Paul Vesco describió con una imagen que captura la experiencia de estar dentro de ese proceso, mejor que cualquier análisis frío de los números. Hasta 15 minutos antes es rojo, dijo Vesco, y luego sale y ahí está, vestido de blanco. Es el Papa. Las papeletas se volcaron de forma abrumadora hacia Prevost. El conteo fue superando progresivamente los 89, y en 90, 95, 100. El cardenal peruano Pedro Barreto estimó que el número final se acercó a los 3 dígitos. Más de 100 votos, de 133 posibles, para un hombre que 3 semanas antes no aparecía en la mayoría de las listas de papables más probables. Y entonces ocurrió lo que la Capilla Sixtina no había visto en mucho tiempo. Los cardenales se pusieron de pie. Comenzaron a aplaudir.
Las lágrimas aparecieron en los rostros de hombres que habían pasado décadas cultivando la compostura institucional que sus cargos exigen, y el hombre elegido no se puso de pie. Se quedó en su silla con la cabeza entre las manos, abrumado por algo que ningún análisis de las dinámicas del cónclave podía haber preparado a ningún ser humano para experimentar completamente. Tuvo que ser levantado. El Papa, que llevaría el nombre de León XIV, tuvo que ser levantado de su silla por otros cardenales en el momento de su elección, porque la emoción de ese momento era más grande que cualquier cosa que sus años de formación y de trabajo pastoral y de gobierno institucional le habían enseñado a manejar. Si la reconstrucción de las 4 rondas te está mostrando cómo se elige realmente a un papa, con la política y la fe y el cálculo y la emoción operando simultáneamente en el mismo espacio, suscríbete a este canal, porque eso es exactamente lo que hacemos aquí. Examinamos cómo funciona realmente la institución más antigua de Occidente, con los testimonios y los documentos que lo demuestran. Hay un detalle del cónclave de mayo de 2025 que los reportes de los medios de comunicación mencionaron brevemente, pero que ningún análisis en español ha examinado con la atención que merece. Es el detalle que más directamente revela lo que Prevost representaba para los diferentes sectores del colegio cardenalicio, y lo que esa representación múltiple y aparentemente contradictoria dice sobre el hombre que resultó elegido y sobre la institución que lo eligió. Sí, en la conferencia de prensa que varios cardenales estadounidenses dieron en el Colegio Norteamericano de Roma, pocas horas después del cónclave, estuvieron presentes 2 tipos de cardenales que en circunstancias ordinarias difícilmente habrían celebrado el mismo resultado con el mismo entusiasmo. Estaban Blase Cupich, el arzobispo de Chicago, uno de los cardenales progresistas más identificados con el ala bergogliana de la institución estadounidense. Estaba Joseph Tobin, el arzobispo de Newark, que había conocido a Prevost desde hacía 30 años. Estaba Robert McElroy, el arzobispo de Washington. Y estaban también Timothy Dolan, el arzobispo de Nueva York, y Daniel DiNardo, el arzobispo emérito de Galveston, Houston, 2 cardenales conservadores que según los reportes no habían votado por Prevost. Sí, la presencia de ambos grupos en la misma conferencia de prensa, celebrando o al menos reconociendo el mismo resultado desde posiciones ideológicamente opuestas, era en sí misma una ilustración comprimida de lo que el cónclave había producido. El dato más revelador, sin embargo, no estaba en esa conferencia de prensa. Estaba en la visita que Prevost había hecho al cardenal Burke durante las congregaciones generales. Burke no es un nombre que requiere mucha introducción para cualquier persona que haya seguido las noticias del Vaticano en los últimos años. Es el cardenal estadounidense que más sistemática y más públicamente había cuestionado las direcciones del pontificado de Francisco. Y sin embargo, Burke terminó apoyando al mismo candidato que los cardenales progresistas apoyaron. Describió a Prevost como una alternativa sobria y ortodoxa. Y ese apoyo, esa descripción específica del mismo hombre que Cupich describía como un continuador del espíritu reformista de Francisco, es el dato que más directamente revela lo que Prevost había logrado durante las congregaciones generales. Burke no encontró en Prevost un aliado doctrinal. Encontró a alguien que lo escuchaba con una atención que ningún otro candidato que representara la continuidad con Francisco había demostrado estar dispuesto a prestar. Encontró a alguien que podía estar en el mismo cuarto con él, y con sus preguntas sin el tipo de urgencia de clausurar la conversación que la mayoría de los cardenales progresistas mostraba. Y en ese espacio de escucha genuina, Burke encontró algo que para un hombre que había pasado años sintiéndose ignorado dentro de la institución que había prometido servir, tenía un valor que trascendía el acuerdo doctrinal. Encontró reconocimiento, no de sus posiciones, del hecho de que existía. Cupich, por su parte, encontró en Prevost algo completamente diferente, pero igualmente específico. Encontró a un hombre que defendía el camino sinodal que Francisco había iniciado, que tenía la experiencia pastoral en América Latina, que lo hacía reconocible para el eje latinoamericano, y que al mismo tiempo tenía el pragmatismo institucional del administrador que había gobernado la Orden de San Agustín a nivel mundial durante 12 años. El mismo hombre,
Dos visiones completamente diferentes de lo que representaba. Y esa dualidad, y lejos de ser una debilidad de la candidatura de Prevost, fue exactamente su fortaleza más decisiva. Porque en un colegio de 133 cardenales, que representaban prácticamente todas las tradiciones teológicas, todas las regiones geográficas y todas las sensibilidades pastorales del catolicismo mundial, el único candidato que podía llegar a 89 votos era el candidato que podía ser reconocible para sensibilidades completamente diferentes, sin traicionar ninguna de ellas. Si la historia de la alianza imposible entre Burke y Cupich te está mostrando la complejidad real del hombre que salió de esa capilla sixtina vestido de blanco, quédate, porque el siguiente capítulo examina el momento exacto en que todo eso se convirtió en realidad. Sí, el momento en que Prevost tuvo que ser levantado de su silla porque la emoción era más grande que cualquier preparación. Hay momentos en la historia de una institución que no pueden ser completamente preparados ni completamente anticipados. Momentos en que el peso de lo que está ocurriendo supera la capacidad de cualquier protocolo de contenerlo completamente. El momento en que Robert Francis Prevost alcanzó los 89 votos dentro de la Capilla Sixtina el 8 de mayo de 2025 fue uno de esos momentos. Y los testimonios de las personas que lo vivieron desde adentro lo describen con una consistencia que sugiere que todos vieron y sintieron la misma cosa, aunque llegaran a ese momento desde lugares completamente diferentes del espectro institucional. Para entender completamente ese momento, hay que reconstruir lo que ocurrió durante las horas que lo precedieron. El almuerzo del jueves en Santa Marta fue el momento en que la dinámica del cónclave se definió definitivamente. Los cardenales que habían observado el desarrollo de las 3 votaciones anteriores llegaron a esa comida con una claridad sobre la situación que la comida misma consolidó. Parolin había tocado su techo. Prevost estaba creciendo con una consistencia que hacía inevitable su elección en la siguiente ronda, si los seguidores de Parolin decidían transferir sus votos. Y la pregunta de si esa transferencia iba a ocurrir fue respondida durante ese almuerzo, de una manera que los testimonios posteriores sugieren que involucró al propio Parolin. El hombre que había entrado al cónclave como el favorito indiscutible, tomó en algún momento durante ese almuerzo una decisión que en los análisis de los cónclaves históricos se describe como el acto más difícil que un candidato puede realizar dentro de ese proceso. Decidió no seguir compitiendo. Decidió que el bien de la institución requería que sus seguidores transfirieran sus votos a Prevost, en lugar de continuar un proceso que matemáticamente ya no podía producir su elección. Y esa decisión fue comunicada a sus seguidores, de una manera que en la 4ª votación se tradujo en la avalancha que los cardenales describieron con el vocabulario de lo sobrenatural, aunque sus causas inmediatas fueran completamente humanas y completamente verificables. A las 2 de la tarde del jueves, los 133 cardenales regresaron a la Capilla Sixtina para la 4ª votación. Escribieron sus papeletas con el nombre de su candidato. Las doblaron con el cuidado que el protocolo exige. Se levantaron uno por uno en orden de precedencia y caminaron hasta el altar mayor, donde depositaron sus papeletas en la urna dorada, pronunciando la fórmula latina que los cónclaves usan desde el siglo XIII. Tomo a Cristo Señor, que me ha de juzgar, como testigo de que doy mi voto a aquel que, según Dios, juzgo debe ser elegido. Y mientras ese proceso ocurría, mientras los 133 cardenales caminaban uno por uno hasta el altar con sus papeletas, el cardenal Joseph Tobin, que conocía a Prevost desde hacía 30 años, y que ese día estaba depositando su voto a favor de su amigo, Mook se giró a mirarlo al pasar, y lo que vio fue esto. Prevost tenía la cabeza entre las manos. No era la postura de alguien que estaba calculando probabilidades. No era la postura de alguien que estaba gestionando emocionalmente una victoria anticipada. Era la postura de un ser humano que sentía el peso de lo que estaba a punto de ocurrir, con una intensidad que su formación agustiniana, su experiencia misionera y sus años de gobierno institucional no habían podido reducir a Pumu algo manejable. Y el cardenal Tagle, que estaba sentado cerca de Prevost, le ofreció un caramelo. Un caramelo.
el gesto más humano posible dentro del contexto más solemne del catolicismo mundial. Y Prevost lo aceptó. El conteo comenzó. Los 3 cardenales escrutadores leyeron los nombres en voz alta y los registraron en la tabla, y los números comenzaron a acumularse con la velocidad que la cuarta ronda había producido. 80, 85, 89, el número mágico, el umbral que convertía una candidatura en un papado, y el número siguió creciendo. 90, 95, 100. El cardenal Parolin tuvo en algún momento durante ese conteo que pedir a los cardenales que se sentaran para poder continuar, porque los cardenales se habían levantado, habían comenzado a aplaudir. Las lágrimas estaban apareciendo en rostros que habían pasado décadas cultivando la compostura que sus cargos exigen. Prevost seguía sentado, con la cabeza entre las manos, incapaz de levantarse por sí solo frente a lo que estaba ocurriendo. El cardenal filipino Pablo Virgilio David lo recordó después con una precisión que ninguna descripción elaborada podría mejorar. Y él seguía sentado. Alguien tuvo que levantarlo. A todos se nos salían las lágrimas. Fue necesario que otros cardenales se acercaran a Prevost y lo ayudaran a levantarse de su silla para que Parolin pudiera hacer las 2 preguntas que el protocolo exige al candidato que ha alcanzado la mayoría cualificada. ¿Aceptas tu elección canónica como sumo pontífice? ¿Con qué nombre deseas ser llamado? Prevost aceptó y eligió el nombre de León, León XIV, en evocación a León I el Grande, que en el siglo V había navegado la institución a través de uno de sus momentos más difíciles, y en evocación a León XIII el Papa de la Rerum Novarum, que en el siglo XIX había respondido a la primera revolución industrial con la doctrina social más influyente que la Iglesia había producido en ese periodo, porque como León XIV explicaría poco después desde el balcón de San Pedro, la Iglesia debía responder ahora a otra revolución industrial, la de la inteligencia artificial, con la misma claridad moral con que León XIII había respondido a los desafíos de su tiempo. Y entonces ocurrió algo que los reportes mencionan como un detalle, pero que cuando lo examinas en el contexto de lo que acababa de ocurrir, dice algo sobre Prevost que ningún discurso podría decir con la misma claridad. El discurso que pronunció desde el balcón de San Pedro esa tarde, el primer discurso de su pontificado, no fue improvisado. Había sido escrito a mano de 4 páginas, y no habría tenido tiempo de escribirlo después de su elección, porque en la hora que siguió, todo el mundo le estaba saludando. Lo que significa que en algún momento durante esa jornada, antes de la 4ª votación, Prevost había escrito su primer discurso como papa. Sabía que iba a ser elegido, y en lugar de usar ese conocimiento para gestionar su imagen o para preparar una entrada triunfal, lo usó para escribir a mano 4 páginas sobre lo que quería decirle al mundo en el momento en que se presentara como el nuevo sucesor de Pedro. Los cónclaves no solo eligen papas, revelan instituciones, y el cónclave de mayo de 2025 reveló cosas sobre la Iglesia Católica en ese momento específico de su historia que ningún sínodo, ningún comunicado oficial y ningún análisis externo podía haber capturado con la misma fidelidad. Y aún la primera cosa que el cónclave reveló es que el 81% del colegio cardenalicio estaba formado por hombres nombrados por Francisco, y que ese porcentaje no se tradujo en la elección de un candidato que el bloque conservador pudiera rechazar como la continuación de un pontificado que ese bloque había resistido durante 12 años. Francisco no nombró ideólogos, nombró pastores, y esos hombres, cuando tuvieron que elegir a alguien, no eligieron al candidato de la curia, ni al candidato del ala conservadora. Eligieron al hombre que los había escuchado. La segunda cosa que el cónclave reveló es que el favorito indiscutible de los análisis externos no era el favorito real de los cardenales electores. Parolin tenía relaciones con todos, pero las relaciones no son lo mismo que la confianza, y la confianza no es lo mismo que la inspiración. La tercera cosa que el cónclave reveló es que la capacidad de escuchar genuinamente a personas que no comparten tus posiciones es una de las formas más poderosas de liderazgo que existe dentro de una institución polarizada. Prevost
no ganó el cónclave porque convenciera a Burke de que tenía razón. Ganó el cónclave porque Burke sintió que Prevost lo escuchaba de una manera que nadie más había estado dispuesto a hacer. Pero el cónclave también reveló algo sobre los desafíos que León XIV enfrenta, que los análisis posteriores no siempre articularon con suficiente claridad. La misma cualidad que hizo a Prevost elegible para Burke y para Cupich, simultáneamente va a ser puesta a prueba de maneras mucho más exigentes que las congregaciones generales produjeron. Porque en una congregación general la escucha no requiere decisiones, en un pontificado sí. Y cuando León XIV tenga que tomar decisiones sobre los temas que dividen a Burke y a Cupich, cuando tenga que decidir sobre los procesos de rendición de cuentas que los casos Béchou y Chaleta y Rivera exigen, la escucha que ganó el cónclave va a tener que convertirse en algo más que escucha. Va a tener que convertirse en decisiones que demuestren que esa escucha era el preludio de algo genuino, y no simplemente la habilidad de producir en personas muy diferentes la ilusión de que las escuchas. El 8 de mayo de 2025, a las 6:08 de la tarde hora de Roma, una columna de humo blanco salió de la chimenea instalada sobre el techo de la Capilla Sixtina. En la plaza de San Pedro, decenas de miles de personas que llevaban horas esperando bajo el sol de mayo vieron ese humo y comenzaron a gritar. En televisores y pantallas de teléfonos en todo el mundo, millones de personas vieron ese humo y entendieron que algo había terminado y algo había comenzado. 45 minutos después, el cardenal Dominique Manberti salió al balcón de la basílica y pronunció las palabras en latín que la tradición exige: Anuntio vobis gaudium magnum, habemus papam. Les anuncio una gran alegría: tenemos papa. Y reveló el nombre: Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit, Leonem XIV. Y entonces salió el hombre que minutos antes había tenido la cabeza entre las manos y que había tenido que ser levantado de su silla, porque la emoción era más grande que cualquier preparación. Salió al balcón con el traje blanco papal y pronunció el discurso que había escrito a mano en algún momento de esa jornada, antes de que el mundo supiera que era el Papa. Habló en italiano, habló en español, evitó deliberadamente el inglés que era su lengua materna, en un gesto que los analistas interpretaron como una señal política sobre la distancia que quería establecer respecto de la geopolítica de la potencia de la que provenía. Y dijo cosas que en el contexto de los documentales que este canal ha construido resuenan con una profundidad que en ese momento ninguno de los observadores que cubrían el balcón de San Pedro podía haber anticipado completamente. Hemos examinado en este documental todo lo que ocurrió dentro de la Capilla Sixtina el 7 y el 8 de mayo de 2025, con los testimonios verificados de los cardenales que lo vivieron. Y hemos examinado por qué Pietro Parolin entró como el favorito indiscutible y salió sin el papado. Hemos examinado por qué la coalición conservadora de Erdo no pudo crecer más allá de su bloque inicial. Hemos examinado quién era Robert Francis Prevost y cómo su historia específica lo preparó para ser el candidato que ningún análisis previo había identificado completamente. Hemos reconstruido las 4 rondas con la precisión que los testimonios disponibles permiten. Hemos examinado la alianza aparentemente imposible entre Burke y Cupich. Hemos examinado el momento en que tuvo que ser levantado de su silla y el discurso escrito a mano que ya tenía listo antes de que el mundo supiera su nombre. Y hemos examinado lo que todo ese proceso dice sobre el estado de la institución en el momento más decisivo de su historia reciente. Ya lo que emerge de todo ese examen es una imagen de León XIV que es considerablemente más compleja y considerablemente más rica que la que los titulares del día de su elección pudieron capturar. Es la imagen de un hombre específico, con una historia específica, que en el momento más exigente de su vida demostró la capacidad de ser reconocible para sensibilidades completamente diferentes y que desde ese balcón de San Pedro comenzó a construir un pontificado cuya verdadera naturaleza solo las decisiones concretas que tome en los meses y los años que vienen podrán revelar completamente.
Esas decisiones ya han comenzado a acumularse sobre su escritorio. El expediente Bessieux, con el plazo del 30 de abril y el nuevo juicio del 22 de junio. El expediente Chaleta, con la comunidad que descubrió la traición por los titulares de los periódicos. Y el expediente Rivera con 30 años de impunidad documentada, que las palabras del Vía Crucis hacen imposible seguir ignorando. El informe secreto de los cardenales, que lleva 13 años en los archivos sin ser publicado completamente. Y las palabras que él mismo pronunció en el Coliseo Romano esta Semana Santa, que crean el estándar contra el que todas esas decisiones van a ser medidas. Toda autoridad tendrá que responder ante Dios por el modo en que ejerce el poder que ha recibido. El hombre que pronunció esas palabras fue elegido por 133 cardenales, que encontraron en él cosas completamente diferentes. Burke encontró la escucha que lo hacía reconocible. Cupich encontró la continuidad reformista que lo hacía votable. Parolin encontró el candidato hacia quien podía dirigir sus votos, cuando los números ya no daban para su propia elección. Y los cardenales latinoamericanos y africanos y asiáticos, que representaban la nueva geografía del catolicismo mundial, encontraron al misionero que había pasado décadas entre los pobres del Perú antes de llegar a los pasillos de la curia. Todos encontraron algo diferente en el mismo hombre, y ese hombre ahora tiene que responder a todas esas expectativas con las únicas monedas que tienen valor dentro del sistema, que los cónclaves eligen y los documentales como este miden, las decisiones concretas, los hechos verificables, las acciones que demuestran que las palabras del balcón de San Pedro y las palabras del Coliseo Romano no fueron simplemente el lenguaje correcto en los momentos correctos, sino el fundamento real de un pontificado que está dispuesto a hacer lo que el cónclave eligió que fuera. El 8 de mayo de 2025, los 133 cardenales eligieron a Robert Francis Prevost. Este canal va a seguir examinando si eligieron bien, con los mismos documentos verificados, con los mismos testimonios comprobables, y con el mismo compromiso con la verdad que esta audiencia merece y que este canal se comprometió a ofrecer desde el primer documental de esta serie. Y si llegaste hasta el final de este 8º documental de la serie, es porque has construido junto con este canal una perspectiva sobre la Iglesia Católica y sobre el pontificado de León XIV, que muy pocas personas tienen con esta profundidad y con esta honestidad. Comparte este documental con alguien que también merezca tener esa perspectiva. Y suscríbete si todavía no lo has hecho, porque lo que viene en el siguiente video va a examinar algo que conecta todo lo que has escuchado en estos 8 documentales, con una dimensión de este pontificado que todavía no hemos puesto completamente sobre la mesa.